Hola niños, bienvenidos nuevamente a mi canal. El tema que vamos a trabajar esta semana es el mínimo común múltiplo. Vamos a abordar algunos conceptos y ejercicios prácticos sobre el tema. Espero que estén muy atentos a este video. Bueno, iniciamos recordando que el mínimo común múltiplo es el menor múltiplo común que tienen dos o más números. Se representa con estas siglas, MCM. Para hallar el mínimo común múltiplo, nosotros podemos utilizar dos herramientas diferentes o dos métodos diferentes. El primero es escribiendo los múltiplos de cada uno de los números y luego comparando hasta encontrar cuál es el múltiplo común y el más pequeño entre esos dos conjuntos. Vamos a iniciar con este ejemplo. Tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de 2 y de 4. Entonces iniciamos escribiendo los múltiplos de 2. Recordemos que un múltiplo es el producto de multiplicar un número natural por otro número natural. Son los mismos resultados de las tablas. Es decir, si vamos a escribir acá los múltiplos de 2, entonces los resultados que nos da la tabla del 2. Acá abro un paréntesis y hago un cálculo mental. En mi cabeza voy multiplicando 2 por 1 y escribo ahí el producto, 2. Continúo, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12 y así sucesivamente. Voy a poner ahí los puntos suspensivos que indican que hay más múltiplos de 2. Como ya escribí los múltiplos de 2, entonces ahora debo escribir los múltiplos de 4. Escribo M4, que significa múltiplos de 4, igual, y voy haciendo en mi cabeza entonces el cálculo mental. Inicio entonces preguntándome 4 por 1 y escribo el resultado 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20 y puntos suspensivos que indican que hay más múltiplos de 4. Listo. Lo que debo hacer ahora es mirar cuáles de esos múltiplos son comunes, es decir, cuáles múltiplos están en el conjunto del 2 y también están en el conjunto del 4. Yo aquí voy a ir señalándolos con una línea roja. Entonces empiezo comparando. El primer múltiplo es 2. Está en el primer conjunto, pero no está en el segundo conjunto. Quiere decir que no lo voy a señalar. El siguiente múltiplo, 4, está en el conjunto del 2 y también está acá en el conjunto del 4. Lo voy a señalar. Seguimos mirando qué otros múltiplos comunes hay. El 6 está en el primer conjunto, pero no está en el segundo. El 8 está en el primer conjunto y también está en el segundo conjunto, entonces lo voy a señalar con la línea roja. Listo, continúo. Tengo acá el 10 en el conjunto de arriba, pero en el conjunto de abajo no. Y tengo 12 en el conjunto de arriba y 12 en el conjunto de abajo, entonces lo voy a señalar. Entonces encontramos que hay 3 múltiplos comunes. Ahora tenemos que mirar de esos 3 cuál es el mínimo o cuál es el menor. Entonces miramos las opciones, 4, 8 y 12. Pues el múltiplo común menor es el 4. Y ahí encontramos la respuesta. Entonces mínimo común múltiplo entre 2 y 4 es igual a 4. Ahora vamos a conocer otro procedimiento para hallar el mínimo común múltiplo. Esto se llama descomponiendo en factores primos. Entonces recordemos que los factores primos o los números primos son aquellos números que tienen solo dos divisores, uno y ellos mismos. Los factores primos que nosotros más vamos a utilizar son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Hay muchos más, pero para descomponer los números principalmente se utilizan estos factores primos, entonces es muy importante que ustedes pues los vayan aprendiendo. Tenemos el mismo ejercicio, mínimo común múltiplo entre 2 y 4. Entonces lo que vamos a hacer es poner el 2 o escribir el 2 y escribir el 4.
como el nombre del procedimiento lo dice, lo que vamos a hacer es descomponer esos dos números en sus factores primos. Entonces los escribimos los dos y trazamos una línea. Es muy importante que ustedes tengan claro que acá no estamos trabajando con el número 24, sino que estamos trabajando independientemente con el 2 y con el 4. Lo que debemos hacer es irlos descomponiendo hasta que el cociente de cada uno sea 1. Ya les explico cómo se hace este proceso. Listo, entonces ya trazamos la línea y recordemos acá que vamos a descomponer entre estos factores primos. Nosotros pues debemos probar a ver cuál nos sirve. Entonces vamos a iniciar probando con el 2. Les voy a poner acá el 2 y la forma para saber si el 2 me sirve es mirando si estos números que están al lado izquierdo les puedo hallar la mitad y que la mitad sea un número entero. Entonces, ¿el número 2 tiene mitad? Sí, ¿cierto? El número 4 tiene mitad, también. Entonces el 2 nos va a servir. Entonces decimos nosotros, mitad de 2 es 1. Escribimos el 1 debajo del 2. Mitad de 4 es 2. Entonces vamos a observar en este ejercicio que acá, en este lado de la descomposición, ya llegamos a 1. Quiere decir que en ese número ya terminamos de descomponer, porque ya llegó a 1. Tenemos que seguir descomponiendo acá el 4 hasta que también llegue a 1. Entonces, volvemos a mirar, ¿ese número tiene mitad? Sí, ¿cierto? Entonces volvemos a poner como factor primo el número 2. Y decimos mitad de 2, 1. Entonces observamos que ya también esta parte de la descomposición nos dio 1. Quiere decir que ahí ya terminamos la descomposición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar los factores primos que nos dieron al lado derecho de la línea. Entonces, vamos a multiplicar estos dos factores primos. Entonces, acá vamos a escribir 2 por 2 igual a 4. Quiere decir entonces que el mínimo común múltiplo de 2 y 4 es igual a 4. ¿Listo? Y ahí terminamos nuestro ejercicio. Si ustedes recuerdan, en el ejercicio anterior, lo voy a mostrar acá, que ya lo hicimos, también escribiendo los múltiplos de cada número me dio el mismo resultado. Estas son las dos formas de hallar el mínimo común múltiplo. Pero nosotros vamos a practicar más ejercicios descomponiendo en factores primos. ¿Listo? Entonces tenemos acá el 8 y el 9. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 8 y 9. Entonces recordemos los pasos. Escribimos el 8, escribimos el 9 y trazamos la línea. Ahora vamos a empezar a descomponer en los factores primos. Entonces miramos acá, la parte de arriba está el cuadrito de los factores primos que más se utilizan. Iniciamos siempre probando por el 2. Entonces miramos, ¿el 8 tiene mitad? Sí, ¿cierto? ¿El 9 tiene mitad? ¿Una mitad que sea un número exacto? No. Pero como alguno de los dos números tiene mitad, pues puedo poner el 2. Entonces, pongo el 2 y digo mitad de 8 y lo escribo debajo. La mitad de 8 es 4. Mitad de 9 no tiene. Como no tiene, sigo escribiendo el mismo número. Vuelvo como si bajara el mismo número. ¿Listo? Ya terminé esta parte. Entonces ahora voy a trabajar con el 4 y con el 9. ¿Será que al 4 le puedo sacar mitad? Sí, ¿cierto? Al 9 pues ya sabemos que no, pero como a un número sí le puedo sacar, entonces vuelvo a trabajar con el 2.
pongo el 2 y digo mitad de 4, 2. Y mitad de 9 no tiene, entonces vuelvo a poner el mismo 9. Lo pongo ahí debajo. Listo. Sigo descomponiendo. Acuérdense que tengo que descomponer hasta que cada número llegue a 1. Entonces, el 2 tiene mitad. Sí, ¿cierto? Entonces vuelvo a poner el 2 en el lado derecho y digo mitad de 2, 1. Mitad de 9 no tiene, vuelvo a escribir el mismo 9. Entonces, nos podemos observar que acá ya la descomposición del 8 ya la terminamos porque llegó hasta 1. Debemos ahora continuar con la descomposición del 9 hasta llegar a 1. Ya sabemos que el 9 no tiene mitad, entonces pasamos al otro factor primo. Vamos a mirar si le podemos sacar la tercera parte. Entonces pongo al lado derecho de la línea el 3 y pienso si hay un número multiplicado por 3 que me da 9. Sí, ¿cierto? El 3. Entonces lo pongo debajo del 9. Ahí le saqué la tercera parte. Ahora, continuamos, miramos a ver si podemos repetir ese factor primo. Entonces, ¿le puedo sacar tercera parte a 3? Sí, lo ubico al lado derecho y digo, ¿qué número multiplicado por 3 me da 3? Es 1. Entonces le escribo debajo del 3. Lo voy a poner acá. Y podemos observar que entonces ya terminamos esta descomposición. Ya la columna del 8 me dio 1 y la columna del 9 me dio 1. El paso a seguir, debemos multiplicar todos los factores primos que están acá a la derecha. Voy a poner estas líneas que me indican que voy a multiplicar todos estos números de la derecha. Entonces, inicio escribiendo 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Igual. Y lo hago acá. Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 3 me da 72. Quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 8 y 9 es igual a 72. Esta letra la voy a poner en minúscula. Y hemos terminado este ejercicio. Vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 10 y 15. Entonces recordamos, primer paso es pongo el 10 o escribo el 10, escribo el 15, trazo la línea y empiezo a descomponer en los factores primos. El primer factor, entonces siempre miramos si podemos empezar con el 2. Entonces miro, ¿el 10 tiene mitad? Sí. ¿El 15 tiene mitad? No, no es una mitad entera, entonces no me sirve. Pero como a un número le puedo hallar mitad, entonces puedo poner el 2. Listo. Y digo mitad de 10, 5, escribo el 5. Y mitad de 15, pues no tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a poner el mismo 15 o lo bajamos. Listo. Volvemos a mirar si podemos seguir hallando la mitad. Si podemos utilizar acá el 2. Entonces, ¿el 5 tiene mitad? No. ¿El 15 tiene mitad? No. Paso al otro factor primo, que es el número 3. Entonces voy a mirar. ¿Le puedo sacar la tercera parte a 5? Y eso lo hacemos pues pensando si hay algún número que multiplicado por 3 me dé 5. No, ¿cierto? Entonces ahora miramos si le podemos sacar la tercera parte a 15.
¿Hay algún número multiplicado por 3 que me dé 15? Sí, ¿cierto? Entonces ponemos el 3 al lado derecho y decimos tercera parte de 5, no tiene, lo volvemos a escribir igual. Y tercera parte de 15, o qué número multiplicado por 3 me da 15, ese es 5. Listo, tenemos que seguir descomponiendo hasta que cada columna nos dé 1. Entonces ya utilizamos la mitad, ya utilizamos la tercera parte, pero al 5 no le podemos sacar tercera parte, entonces continuamos con el otro factor primo, con el 5. ¿Le podemos hallar la quinta parte a 5? ¿Cómo lo hacemos? Mirando si hay un número que multiplicado por 5 me da 5. Sí, ¿cierto? Entonces al lado derecho escribimos el factor primo 5 y al lado izquierdo, ¿qué número multiplicado por 5 me da 5? 1. Entonces ponemos 1 en esta columna y en la otra también, porque los estamos descomponiendo simultáneamente. Aquí ya terminamos nuestro ejercicio porque ya llegamos hasta 1. Ahora debemos multiplicar los factores primos del lado derecho. Entonces pongo las líneas que me indican lo que voy a multiplicar. Y escribo. Entonces los factores que tenemos al lado derecho es 2 por 3 por 5. Y eso nos da, entonces, 2 por 3, 6 y 6 por 5 nos da 30. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo de 10 y 15 es igual, 10 y 15, cierro las llaves, igual a 30. Y terminamos este ejercicio. Les voy a dejar este otro ejercicio para que ustedes practiquen en casa. Si quieren pueden pausar el video que ya les pongo la respuesta. ¿Listo? Entonces lo escriben en el cuaderno, lo desarrollan y luego pues van a comparar si les quedó bien resuelto. Acá encontramos la respuesta. Listo, niños, espero que hayan entendido este tema, que practiquen bastante en la casa y pues, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Los invito a que se suscriban a mi canal y le den me gusta. Hasta la próxima, niños.